a la API con los datos y los podemos visualizar y mostrar la información dentro del Visuals. Cosa que datos abiertos no realiza. Y para concluir, que todas las IDEs podemos integrar toda la información del territorio y no hace falta que el usuario vaya buscando en diferentes repositorios, en diferentes infraestructuras y datos abiertos, que podemos aportar nuestra experiencia de la larga trayectoria en la catalogación de metadatos para esta información también de datos abiertos, que hace falta unificar criterios, palabras clave y las temáticas, porque los datos de alto valor pues tienen a veces temáticas que están de los datos ocupar su espacio. Facilitar al usuario el fácil acceso y la visualización, ya por ejemplo en el visualizador de momento no, pero después hay una caja de búsqueda y se podrán buscar los datos de datos abiertos que ya tenemos catalogados, los podrá visualizar y acceder al metadato, y que toda esta información tiene que cumplir los principios de fácil encontrables, accesibles y todo lo demás. Y muchas gracias. Gracias, Jordi, por tu presentación, muy excelente y muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para plantear a Jordi. Se ha entendido muy bien, ¿eh? No hay dudas. Una concreta, ¿puedo? Sí. Veo que la edición no la hacéis con GeoNetwork, solo utilizáis GeoNetwork para publicar. ¿Habéis hecho alguna prueba de edición con GeoNetwork que lo habéis descartado o ya no teníais otro método y no? Gracias. Hola Jordi, buen día. ¿Hasta qué punto estáis o sea, eso de identificadores semánticos, me gustaría que me dieras un poquito más de pistas qué significa eso y hasta qué punto estáis implementando los principios FAIR tal cual están de verdad por detrás todo eso? O sea, ¿estáis implementando vocabularios, estáis implementando URIs, estáis haciendo que los datos cuando ya no están siendo publicados por vosotros estén en algún repositorio para que alguien, si les interesa, estén disponibles? O sea, decir FAIR suena cool, ¿no? Pero conlleva muchas cosas. Continuamos con la siguiente presentación. Están Pilar Olivares y Susana Casas, del Colegio de Registradores de la Propiedad, y van a presentar el portal registral de emergencias al Colegio de Registradores de España. Cuando queráis.
Vale, buenos días. A ver, mi nombre es Pilar Olivares, trabajo en el Colegio de Registradores junto con Susana Casas. Antes de nada quería dar las gracias a la organización y por dejarnos exponer el portal registral de emergencias. En adelante lo voy a llamar PRE. También esta introducción sirve de agradecimiento por parte de nuestro vocal director, que no ha podido acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, el PRE lo dimos a conocer el año pasado en las jornadas de Sevilla. Tiene su origen en el volcán de La Palma, en la erupción de Cumbre Vieja, en septiembre del 2021, y lo hemos ido desarrollando a lo largo de... Bueno, lo pusimos en producción en octubre del 2022 y fue presentado a prensa en mayo del 2023, que coincidió además con una serie de desastres naturales que sucedieron en España, de incendios forestales, inundaciones. Entonces, cabe subrayar que el registro de la propiedad tiene la capacidad de incorporar datos gráficos, es decir, podemos posicionar las fincas registrales en el territorio. O sea, podemos absorber y dar efectos jurídicos sobre los datos geoespaciales y podemos, sobre una inscripción de base gráfica que ahora contará mi compañera, poder asociar cualquier información relevante para el tráfico jurídico inmobiliario. Así como sobre un ciudadano puede conocer de qué modo el posicionamiento de su finca registral puede influir en los derechos jurídicos, en sus derechos jurídicos. Vaya. Entonces ahora voy a dar paso a Susana que nos cuente el portal registral de emergencias. Vale. Pues buenos días. Bueno, como ha dicho mi compañera, bueno, pues aquí dejo algunos datos del origen de este PRE, ¿no? Es un portal registral que nos va a proporcionar al ciudadano información registral, pero también la geolocalización de las fincas. La erupción del volcán pues, cubrió de lava muchas parcelas catastrales, mucho territorio, y bueno, pues eran propiedades que eran tanto residenciales como explotaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, dotaciones educativas, sanitarias, carreteras, infraestructuras de gas y de luz. Y bueno, pues el desastre creo que se estimó en 900 millones de euros. Debido a esto, se publicó un Real Decreto Ley en el que al registro de la propiedad, o sea, al Colegio de Registradores, nos obligaba a cumplir ciertos requisitos en un breve periodo de tiempo. ¿Para qué? Para dar información tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas de los propietarios de esas fincas. La gente se fue de su casa sin tener los papeles y cómo justificaban que ellos tenían su finca. Bueno, fue un verdadero caos y entonces tuvimos muy poco tiempo para cumplir lo que nos proponía ese Real Decreto, que era el Real Decreto el 20 del 2021 del 5 de octubre y obligaba, en primer lugar, o sea, teníamos que cumplir tres premisas. Por un lado, publicar el ámbito territorial georreferenciado afectado sucesivamente por la lava volcánica, que bueno, eso Copernicus iba publicando y nosotros publicábamos en nuestro visor, en nuestro geoportal de registradores. Por otro lado, teníamos que dar la identificación de las fincas con base gráfica inscrita, incluidas dentro del área afectada, y nos pedía también la identificación gráfica sobre el parcelario catastral. ¿Vale? Nos pedía tres premisas.
Y se organizó una comisión interministerial para dar cabida, bueno, también, o sea, no solamente daba obligado cumplimiento al Colegio de Registradores, sino también a otros organismos, y se organizó una comisión interministerial. Vale. Desde el punto de vista gráfico, en el colegio teníamos los datos de qué. Teníamos los datos que daba Copernicus de la evolución de la lava del volcán, y por otro lado teníamos lo que son las fincas inscritas en el registro de la propiedad, inscritas gráficamente, de las que teníamos su geolocalización. Vale, eso lo tenemos, muy bien, lo publicamos. Publicamos estas dos cosas. Y estas dos cosas quedaron así en nuestro geoportal. Por un lado, fuimos publicando diariamente la evolución de la lava, y por otro lado, las fincas. No sé si os habéis fijado, en la diapo 1 la erupción afectó a 5.500 parcelas catastrales. Mirad qué poquitas fincas, las que se ven ahí en rojo y en verde, tenemos inscritas gráficamente en el registro. O sea, realmente el registro de la propiedad hemos empezado a escribir gráficamente en el 2016, con lo cual esos datos gráficos, la geolocalización de las fincas, hemos tratado de hacerlo desde el 2006, pero que tenga efectos jurídicos, es decir, que haya una inscripción en el registro, es solo a partir del 2016. ¿Qué ocurre? Pues que una finca que se haya llevado al registro en 1970 y no haya tenido ninguna modificación hipotecaria hasta el día de hoy, no tiene base gráfica, no tenemos la geolocalización. Entonces, ¿cómo cumplimos el apartado 3 de ese Real Decreto? Pues bueno, lo que hicimos fue, para cumplir ese artículo 47, letra C, para cumplir esto, lo que hicimos fue hacer un desarrollo de búsqueda de datos geográficos dentro de la inscripción literal de la finca. ¿Vale? Nosotros lo que hicimos fue hacer un desarrollo para buscar. ¿Con qué objetivos? Pues bueno, con la necesidad de saber cuántas fincas estaban inscritas, con poder comparar la publicidad registral que se estaba dando con lo que realmente estaba geolocalizado, y pues permitir acreditar, que esto es lo más importante, acreditar la titularidad registral. ¿Vale? Que una persona que no tenía los papeles o que se le ha quemado pueda decir que esa finca es suya, y, lo más importante, pues cobrar esas ayudas que se dieron por parte del gobierno. Vale. Pues lo que hicimos fue organizar la búsqueda de los datos literales dentro de la inscripción registral. Por un lado teníamos, esto era fácil, las que tienen representación ya inscrita, las que a partir del 2016 ya tenemos las coordenadas. Vale, esto está bien. Por otro lado, las que dentro de lo literal tenían la referencia catastral. Vale, esto, otra cosita que teníamos ahí. Después teníamos, como os he dicho, desde el 2006, 2005, ya empezábamos a localizar fincas, sin esos efectos jurídicos de la inscripción, pero sí que teníamos le llamamos una capa auxiliar, donde íbamos dibujando las fincas, más o menos las encontrábamos, las localizábamos, y sabíamos que esa era su geolocalización. Y luego, pues las fincas que no fueran rústicas, que tenían calle y número de portal, pues también. Este fue el proceso que se desarrolló para buscar los datos. Y este fue el resultado. El resultado fue que obtuvimos 2.050 fincas de 5.500 parcelas catastrales. Es aproximadamente un 40% de fincas que ya podíamos certificar tanto la titularidad, las cargas, las obras, y sobre todo saber dónde está cada finca, pues a posicionar las fincas sobre el territorio. Como veis, pues hemos aumentado un poquito el número de fincas que se localizaron. A raíz de este desarrollo, pues se pensó en llevar este desarrollo a cualquier emergencia que surgiera en el territorio nacional. Ya teníamos ese desarrollo hecho, pues vamos a aplicarlo pues para un incendio, una inundación, esperemos que no haya otra erupción volcánica, y pues con la finalidad, pues lo mismo, de permitir localizar las fincas, de geolocalizarlas, de ofrecer una herramienta al ciudadano para localizar y solicitar información sobre un visor,
¿vale? Saber a qué registro tiene que ir. Mucha gente no sabe dónde está registrada su finca, no sabe a qué registro tiene que ir, si a Talavera 2 o a Talavera 1 o cuál es el objetivo, ¿no? Y luego, con unas premisas técnicas, sobre todo queríamos sacar del geoportal, más que nada para que nos fuera más ágil a nosotros cargar los datos, sacar de nuestro geoportal ese portal registral de emergencias. Y bueno, pues emplear la información de Copernicus, pues que sea un portal fácil, que fuera un poco más fácil que el geoportal. Y bueno, pues lo que hicimos fue el proceso para sacar los datos, tanto alfanuméricos como geográficos, por la zona afectada, como os he dicho, de los datos que nos da Copernicus. Ahora ya para cualquier incendio, cualquier inundación y bueno, pues cualquier otro dato de emergencia que publique Copernicus para el territorio español, pues lo consideraríamos, lo valoraríamos y se publicaría. Vale, los distritos hipotecarios, que esto es la geometría que tiene cada registro de la propiedad. Los registros de la propiedad están distribuidos por municipios o partiendo municipios, pero bueno, tienen una forma geométrica, y bueno, pues con esos datos de partida, tanto Copernicus, en los distritos hipotecarios, los datos de catastro y Cartociudad para coger la calle y el número, con estos datos de partida buscamos en el registro los datos que hemos comentado antes, las fincas que teníamos inscritas, el catastro original, es decir, lo que tenía referencia catastral, el catastro que nosotros llamamos construido, es decir, lo que sacamos a partir del pueblo, polígono y parcela, los datos que teníamos de antiguas aplicaciones registrales, que le llamábamos la capa auxiliar por identificador o por ID de finca. Este es un dato parecido a la referencia catastral o polígono y parcela, ¿vale? Algo así. Y los portales, la calle y el número de cada portal. Y lo que podemos ver, esto es un ejemplo de la zona afectada por un incendio y los datos que sacamos. Cada categoría pues tendrá una mejor precisión o una mejor acierto de que esa finca corresponde a esa geolocalización, y lo que hacemos es a cada finca que encontramos su centroide decir qué parcela catastral es, ¿no? Esto es lo que hacemos en el PRE. Vale. Y a partir de ahora ya os explico un poco el acceso al geoportal, que se accede por geoportal.registradores.org/emergency o directamente pulsando aquí en el geoportal en portal registral de emergencias. Nos da una breve introducción. ¿Vale? Tenemos un buscador por referencia catastral, por CRU, que es el identificador de la finca, por dirección, unos filtros, el filtro de nombre, del tipo, del estado de la emergencia, y ya directamente están las emergencias. Que bueno, de momento tenemos erupción, incendios e inundaciones. Vale, también tenemos una tabla de contenidos de algunas capas que pueden ser interesantes pues, visualizar sobre la emergencia. Vale. Los datos que publicamos, bueno, damos información acerca de la emergencia, los datos estadísticos. ¿Vale? Bueno, publicamos la mancha, ¿no? Y nos da pues, qué fincas están afectadas por ese incendio, qué parcelas catastrales están afectadas y cuántos edificios o construcciones hay en la zona. Esto es un ejemplo del incendio de Punta Gorda, de Las Palmas, ¿no? de Las Palmas, declarado el 15 de julio. Lo cargamos en PRE el 17, en cuanto lo publicó Copernicus. Estuvo controlado el 19 y tuvo más de 2.900 hectáreas afectadas, ¿vale? En 5 días, que para una isla es mucho territorio. Vale, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo pues, de otro incendio, que no lo veo, de Candelaria, que fue declarado el 15 de agosto. Bueno, aquí tenéis que casi un 8% de la superficie de la isla fue calcinado. Y bueno, este afectó a 5 registros de la propiedad, cada uno con las fincas que fuimos capaces de identificar, y esto da al ciudadano la posibilidad que directamente pinchando en un mapa y sabiendo dónde está su finca, porque en el mapa a lo mejor no sabe qué referencia catastral tiene, no sabe, es una finca rústica y no sabe la dirección, pero puede pinchar en el mapa y acceder a los datos de registro, bueno, a solicitar información sobre su finca, para pedir
pues bueno, su titularidad y reconocer que, bueno, una nota simple sobre carga, sobre titularidad, para poder, bueno, en el caso que consideramos del volcán o en la emergencia, pues poder solicitar esas ayudas, ¿vale? Pues desde aquí, si pinchamos en el mapa, nos da información sobre esa geometría y podemos ir directamente al geoportal. ¿Y a qué vamos al geoportal? Pues a localizar el registro, saber qué registro de la propiedad tiene que ir, nos indica la dirección y los datos de localización, el teléfono, y también podemos solicitar la nota simple, que es lo que digo, solicitar información sobre la finca registral. Bueno, y este es los datos que llegan al registro, pues se envían a través de, bueno, pues de este geoportal, o sea, enlazamos el portal registral de emergencias con la solicitud de la nota simple del geoportal. Y bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, muy interesante, de verdad. Y bienvenido el SIC y la información geográfica para resolver este tipo de emergencias, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tengo buena voz. Buenos días. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero me voy a centrar solamente en una. Vamos. Creo recordar, bueno, el Colegio de Registradores, a partir no sé de qué ley, a partir de la descripción literal, tenéis que hacer un registro gráfico basado en catastro. Entiendo que este proceso, cuando un propietario ve su finca en su registro literal, cuando la ve plasmada gráficamente, surgen muchos problemas, pues porque lo que uno tiene en la mente o lo que le han contado que hasta donde llega su finca, cuando lo ve plasmado no suele casar, ¿no? Entonces supongo que habrá un proceso para que, pues, se pueda regularizar eso. En este caso, que entiendo que fue una emergencia, que fue muy rápido, que tuvo que además no se parte de una base que existiese. Esos problemas no entiendo, es decir, los propietarios tenían un proceso por el cual accedían a esa información gráfica y claro, ya el terreno ha cambiado, no lo sé cómo podían a lo mejor identificar si realmente eso que estaban viendo gráficamente es lo que ellos entendían que era su finca en el terreno real, que ya había cambiado completamente, claro. Vale, el registro de la propiedad no es un órgano, no es obligatorio, ¿vale? Si tú das seguridad jurídica a quien accede con sus datos al registro. O sea, igual que catastro es obligatorio para todo el mundo que tenga una propiedad, el registro no es obligatorio. ¿Qué pasa? Que la ley, la 13/2015, la que nos obliga a inscribir bases gráficas, nos obliga a escribir solo determinados documentos. No todas las fincas que hay en el registro, los que tienen algún tipo de modificación hipotecaria, que cambian sus linderos, que cambian las superficies, que se agrupan. Entonces, a raíz de ahí tenemos solamente una parte. Y contestando a tu pregunta de si es posible que una persona no supiera qué finca es, a través de estos procedimientos, de este procedimiento de inscripción, hay un proceso de notificación a colindantes. O sea, se sigue unos procesos jurídicos que lo que hacen es, pues si una persona va a escribir al registro y da una medición de un técnico para escribir la base gráfica, en cada caso hay muchos procedimientos, muchos artículos de esa ley de la 13/2015 y tienen que notificar en la mayoría de los casos a los colindantes y puede haber alegaciones. Y el registrador es el que tiene que hacer esa calificación con su criterio y... Sí, perdona, pero en un proceso normal, que tú puedes ir al terreno y constatarlo, o sea, que yo entiendo que hay propietarios que ven a lo mejor en la representación gráfica y ellos van al terreno y dicen, no, es que mi linde no iba por aquí, es que de toda la vida de Dios es por detrás del camino. Bueno, es un ejemplo. Sí. Claro, en este caso ya no puedes ir al terreno a identificarlo, entiendo yo. Porque... Claro, no, hombre, en lo de la lava es imposible, vamos, no hay. La seguridad que puede dar el registro de la propiedad es sobre lo que está inscrito. Entonces, si tú tenías 200 metros cuadrados y no te cuadran a ti, pues si no está inscrito no te pueden dar esa seguridad jurídica. Nada. Y ahí abrimos un melón ya.
buenos días. Hola. Yo quería preguntar si este procedimiento estáis indicando que es solamente para casos de emergencia. ¿Se podría utilizar también en un caso convencional para investigación de la propiedad de una persona? O sea, sin que haya ninguna emergencia. O sea, yo quiero saber cómo la mayor parte de las fincas registrales, que son descripciones literales, se puede utilizar, se puede ir al registro y decir, oye, yo es que no tengo ni idea de esta parcela, cómo es, dónde está, cómo no. Eso una. La segunda, entiendo que a partir del 2015 la base gráfica tiene que ser la de catastro, ¿no? No. Y ya por tercero, si quieres me la contestas o no, porque has elegido Talavera como Talavera 1, Talavera 2, para decir... Gracias. ¿A eso te tengo que contestar? Bueno, te contesto a la tercera pregunta porque el vocal de bases gráficas es registrador de Talavera 2. Por eso he elegido ese ejemplo, dar ahí un pequeño tic. Y en cuanto, sí, el registro desde siempre se dedica a localizar fincas. Hay procesos en el registro para localizar fincas. Hay gente de los pueblos que va y al registro y dice, pues mi abuelo tenía una finca, y se dedican tirando de datos registrales y de todo lo que, no sé realmente, porque yo no trabajo en el registro, yo trabajo en el colegio sobre esto en concreto, pero sé que esos procedimientos se hacían y muchas veces nos piden ayuda al colegio para gráficamente poder hacer ese proceso. Y lo que os contaba de la capa de las fincas auxiliares, las capas antiguas, eso es verdad que se hacía así, se hacía tirando de los libros, enlazando una finca con otra, por descripciones nominales de pues esta finca linda al norte con Pepe Pérez, se buscaba a Pepe Pérez a ver qué propiedades tenía y ahí, o sea, hacían un encaje de bolillos absolutamente. Y ahora no todas las inscripciones de base gráfica son con catastro, no todas son obligatorias con catastro. Las inmatriculaciones, o sea, lo nuevo que entra en el registro sí es obligatorio con catastro, pero otros procedimientos no. Pueden presentar cada uno para mejorar la precisión métrica de su finca, puede presentar la medición de un técnico. Informe de validación, gráfico alternativo. Gracias, muchas gracias. Yo creo que hay más preguntas, pero estamos un poco fuera de tiempo. Me sabe mal. Yo creo que vamos a vernos aquí en el café, en la comida, y si alguien tiene alguna la puede plantear. Ahí estaba. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente presentación. Creo que te toca, Álvaro, te toca a ti. El siguiente es de Álvaro Anguix. En representación, está representando a la comunidad del Pla de Mallorca de Cataluña. ¿Lo digo bien? Sí, ¿no? De Cataluña, sí. Va a presentar la IDE para el inventario turístico georreferenciado de la Mancomunidad del Pla de Mallorca, inventario de datos, tecnología móvil y datos geoespaciales para el inventario turístico actualizado y eficiente en el Pla de Mallorca. Cuando quieras, Álvaro, cuando tengas la presentación, ¿sí? De acuerdo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta presentación que, como ya ha comentado Josefina, el título es una IDE para el inventario turístico georreferenciado en la Mancomunidad del Pla de Mallorca. El Pla de Mallorca es... Esto no se puede ocultar. Bueno, el Pla de Mallorca es una zona de Mallorca, una mancomunidad que engloba 14 municipios, los tenéis ahí listados. Está en la zona central de Mallorca, quizá pues todos tenemos más asociado a la parte de playas, pues el Pla de Mallorca no tiene costa alrededor y es una depresión situada entre las alineaciones montañosas de la Sierra de Tramuntana y la Sierra de Levante. De ahí el nombre, de plano, ¿de acuerdo? El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Mancomunidad del Pla de Mallorca.
Está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea y el objetivo pues, es convertir esta zona en una zona turística, de turismo sostenible, con un enfoque más relacionado con otro tipo de turismo que no sea el de playa, de desarrollo rural, agroturismo, etc. Y aquí es interesante comentar que, ya que estamos en un congreso de IDES, el turismo es un sector en el que las IDES no están muy introducidas. Bueno, ayer vimos las ponencias de la IDE de Albacete y Talavera, que uno de los primeros geoportales que han creado son de turismo y eso es algo a aplaudir. Pero hay municipios y regiones de las más turísticas de España que el único mapa que encuentras es un PDF, tal cual. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el turismo y la componente geográfica están muy relacionados. Cualquier actividad turística se desarrolla en el territorio, ya sea un hotel, ya sea un patrimonio que hay que visitar, ya sea un evento. Hay una relación muy directa. Entonces, como proyecto, dentro de ese plan de sostenibilidad, se plantearon elaborar un inventario turístico y georreferenciarlo. El objetivo, pues bueno, es básicamente ese, tener un sistema para consultar toda la información turística de destino desde un punto de vista espacial. Con una característica particular que yo creo, y aquí me puedo equivocar, pero es lo que tengo conocimiento hasta ahora, creo que es el primer proyecto en España que adapta este estándar a la parte de las IDES, que es la norma UNE 178503 de semántica aplicada a destinos turísticos inteligentes, que es la que se ha aplicado para crear ese modelo de datos del inventario turístico. Bueno, ¿cuáles han sido las fases de este proyecto? Por un lado, realizar el inventario. Eso, ese titular, pues conlleva una serie de actividades, como el análisis del mercado de información turística, luego cuento un poco más qué es esto, el análisis de la normativa, de esa norma, cómo adaptarla a los datos, una selección de datos, una propuesta de modelo de datos, que como ya sabéis, todas las normas pues tienen cierto nivel de abstracción o de flexibilidad, y una recolección y captura de datos, que aquí ya entra tecnología relacionada con las IDES. Luego montar la plataforma y bueno, todo lo que tiene que ver con consulta, visualización y formación y al final. En la parte de análisis de mercado, pues básicamente lo que había que responder es esa pregunta: ¿qué información espera encontrar tanto el turista como la población local en una herramienta como esta que se iba a implantar? Esto conllevó a hacer una primera revisión de todos los datos disponibles en la mancomunidad del PLA relacionados con turismo. Y bueno, pues las cosas que se detectaron eran previsibles, pero está bien comentarlas, pues que había mucha información, pero gran parte de la información no tenía ubicación geográfica. Esto creo que pasa muchísimos tipos de datos y de administraciones, que hay mucha información, pero no cuenta con una manera de posicionarla. Y luego, por supuesto, pues ninguna información estaba adaptada al estándar o a la normativa que deberían estar. Ahí, bueno, pues hubo tareas de análisis de vacíos, identificación de campos y luego definiciones particulares del destino turístico. Por ejemplo, pues hay muchos campos de la norma UNE que no aplicaban al PLA, como estaciones de esquí. Es un ejemplo bastante visual. Luego, es interesante también comentar que había recursos, lo que pone ahí, turísticos no explotados o privados de acceso restringido. Hay, por ejemplo, recursos turísticos de patrimonio, como pueden ser molinos, que están en parcelas privadas y no son visitables. Los puedes fotografiar y poco más. Luego hay otro tipo de elementos, sobre todo de patrimonio, con usos polivalentes, con lo cual había que mezclar distintos recursos de la norma. Pues el típico caso de un elemento que es patrimonial, que además es un hotel, que además es un restaurante. Bueno. Hubo que tomar decisiones en cuanto a la ubicación de ciertos recursos como ermitas, ferias, fiestas, fuentes, por ejemplo, los cuales, pues bueno, están las coordenadas, pero a un turista, aparte de las coordenadas, le tienes que dar el elemento más cercano para llegar, ya sea una carretera, ya sea un determinado camino, un punto kilométrico, etc. Y luego, pues por comentar cosas curiosas, la norma también recoge, por ejemplo, los talleres sobre todo pues de tareas antiguas, ¿no? Entonces, muchas personas físicas con oficios relacionados con la cultura mallorquina
no tienen un taller fijo, sino que van en mercadillos o son itinerantes. Entonces ahí había que tomar decisiones sobre si tiene un taller se georreferencia y si no, pues lo que se va a referenciar va a ser esa feria, esa actividad cultural. Bueno, el análisis de la normativa, pues sobre todo nos centramos en esa norma UNE 178503. Además, bueno, estamos en la red de TI, de destinos turísticos inteligentes, y tenemos acceso a toda la normativa relacionada con turismo. Entonces, pues ya que estábamos, analizamos toda la normativa para intentar cuadrar este proyecto lo máximo posible. Pero básicamente esta norma lo que define es una semántica base que intenta representar la información relevante relacionada con un destino turístico. Pues tipo de turista, motivación, producto, actividad, tipo de alojamiento y todo esto georreferenciado, que es un poco la novedad, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro. Ahí tenéis el objetivo, los contenidos de la normativa para quien luego los quiera leer con detenimiento. Y luego, pues, una vez analizada la normativa, teníamos los datos, empezamos a cruzar datos, hubo también que tomar decisiones, pues, como decía, pues al final las normativas tienen cierto grado de abstracción, de flexibilidad, y, por ejemplo, algunas fueron decisiones nuestras y otras decisiones sugeridas por la Mancomunidad del Pla de Mallorca. Por ejemplo, el tipo de producto, según la normativa, el oficial es enológico o oleológico. En este caso se decidió cambiarlo a enoturismo o oleoturismo, ¿eh? Era algo más relacionado con el objetivo. Luego hay un campo que se llama TAI Comuni, que engloba la comunicación de certificados, y ahí no solo se pusieron los certificados de turismo, sino también los de interés certificativo, que en este caso pues tienen bastantes. Se añadieron el campo temporada, que no existe en la norma y es bastante importante en determinados destinos turísticos, porque no es lo mismo, sobre todo a nivel de hoteles, con la temporada alta, que baja, que media, y esas combinaciones que veis ahí. Y, por ejemplo, las normativas también tienen sus deficiencias. Tiene el campo horario de apertura, ¿vale? Pero no tiene los días que abre. Pues hay muchos tipos de negocios relacionados con el turismo que no están abiertos los 7 días. Entonces, pues se añadió ese tipo de información. Esto luego se parametrizó, se creó el modelo de datos. Aquí lo que os estoy enseñando es un pantallazo, una imagen de la parte backend de administración de Geodesic Online, y en concreto donde puedes revisar todos los campos de una capa, que tiene muchísimos. No sé si se aprecia la parte de la barra de desplazamiento que está a 1/3 aproximadamente. O sea que el modelo de datos es bastante extenso y recoge bastante información. Y la tecnología seleccionada, como no podía ser de otra forma, para implementar este geoportal, y esta IDE, porque va a ir más allá, ya lo comentaré al final, pues es Geodesic Online y Geodesic Maps. Geodesic Online es la plataforma para implantar infraestructura de datos espaciales con software libre, y Geodesic Maps es una aplicación para tomar datos en campo que está plenamente integrada y permite hacer la edición de campo. De hecho, la recolección y captura de datos en campo se hizo con Geodesic Maps, ya integrado el modelo, con lo cual pues te llevaban los formularios con todo el modelo de la norma, y lo que se hizo principalmente fue revisar datos, identificar información que no está identificada, pues datos como horarios. Además, esto fue después de la pandemia, con lo cual muchos negocios ya habían desaparecido. Y bueno, el resultado al final fue disponer de un inventario georreferenciado actualizado, de un geoportal para consulta, y luego además, pues una vez implantado el geoportal, ¿qué es lo que vieron? Ostras, pues es que esto de Geodesic Online nos vale para todos los municipios de la Mancomunidad para más cosas. Entonces ahora se está en la fase de, más allá de este geoportal, utilizarlo para otras áreas como urbanismo, como medio ambiente, etc. Y dentro del geoportal están empezando a incluir otra información derivada de otros proyectos que no tenían pensados en principio, como todo lo que tiene que ver con cicloturismo o senderismo, que ya han incluido toda la información de capas relativas a esta información. Luego, bueno, nada, ahí tenéis las URLs para consultarlo. Ahora estamos en la fase de afinar, se están cambiando los iconos, se está poniendo un geocoder,
cosas así, pero bueno, está prácticamente acabado el proyecto, pues tienen enlazado información referente a cada elemento, vídeos, etc. Y nada, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. También muy interesante. La verdad que esto de no tener especificación Inspire para ese tipo de datos, interesante me ha parecido que haya una norma UNE realmente que la esté detallando, ¿no? Especificando cómo debe de recogerse, ¿no? O sea que muy interesante. ¿Alguna pregunta para Álvaro? ¿Alguien que lleve a tema de turismo, que le interese? Es que lo he explicado muy bien. Ha quedado todo muy claro, yo creo, ¿eh? ¿Alguien? Sí, una pregunta. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Es una pregunta que es que no sé si lo has comentado. ¿Cuánto tiempo os ha llevado desde que empezasteis hasta que lo habéis puesto ya en producción? Lo que más tiempo llevó fue el inventario. El inventario yo creo que fueron unos 3 meses de trabajo entre que se comenzó a analizar los datos que había hasta que se finalizó. Implantarlo muy rápido porque realmente es el Geodesic Online base que hay, con lo cual eso fue, en un mes estaba implantado. Continuando con la pregunta, te hago una yo también. ¿Esto es código abierto? ¿Se puede reutilizar para otra administración? Sí, Geodesic Online tiene licencia FERO a GPL, está el código ahí en la página geodesic.com y sí, se puede implementar y nosotros también lo implementamos. Sí, seguro. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Observación? Pues gracias, Álvaro. Nada, gracias a vosotros. Pasamos a la siguiente presentación. La siguiente presentación es de David Portolés. Del Instituto, no, de la empresa Idearium, del Gobierno del Instituto Geográfico de Aragón. Presentará paradigma para la explotación de datos de alto valor. Cuando quieras, David. Sí, buenos días, gracias Josefina, gracias a la organización y saludar a todos los asistentes en la sala y también a los que nos acompañan por streaming, entre los cuales se encuentra Rafael Martínez, que era la persona que iba a realizar la presentación, no ha podido asistir, así que voy a intentar hacerlo en su nombre, no de forma tan brillante seguro, pero bueno, intentaré transmitir las ideas principales. Y el título de la ponencia es ICE Aragón como paradigma para la explotación de datos de alto valor. En las GIDE pasadas de Sevilla del año pasado ya se habló de ICE Aragón. Todavía creo recordar que no estaba publicado, pero bueno, ahora ya sí. Así que pues vamos a ir viendo desde la motivación y en base a distintas preguntas pues cómo ha ido el desarrollo de ICE Aragón. Mañana también habrá otra ponencia relacionada con ICE Aragón, que esta vez la haré yo, así que también, digamos, el titular, y pues para que comentaremos en algunos otros aspectos. Y entrando ya en materia, pues bueno, aquí representamos la pirámide de IKW y bueno, hemos querido incorporar la cita de Rafa de que sin datos no hay información, es el soporte base para el siguiente escalón de la pirámide. Sin información hay conocimiento y por último, pues sin conocimiento no hay sabiduría. Y en base a la altura de la pirámide, pues cada vez hay menos cantidad, pero el valor es
es mucho mayor, se incrementa conforme subimos y ascendemos en la pirámide. En cuanto a ICE Aragón, la primera pregunta, ¿qué se quiere representar? Y bueno, pues una frase o una cuestión que ya se ha comentado también en otras ¿Cómo se pasa para esto? No, es que voy pasando, pero no. Sí, pero yo paso aquí, pero no pasa, ¿no? Es que no lo tiene conmigo. No tiene puesto. De acuerdo, vale. Vale, gracias. Pues nada, comentaba que es una cuestión o una pregunta que ha salido ya en otras ediciones también de la GIDE, que no es representable geográficamente en el mundo actual. Se hablaba históricamente de un porcentaje bastante alto. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con ese porcentaje que supuestamente no lo es? Creemos que para nosotros la práctica totalidad pues tiene una cierta relación más directa o indirecta con una ubicación. Todo sucede en algún momento y en algún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué surge ICE Aragón? Pues principalmente por dos frentes, o por dos aspectos principales. Por un lado, el más investigador o técnico, por lo que se considera una crisis del paradigma IDE, pues que ya muestra síntomas de agotamiento, han cumplido su papel, llevan muchos años, siguen siendo una herramienta muy útil, pero hay que ir pensando en el siguiente estadio, ¿no? Hacia dónde se evoluciona. Y una de las propuestas que hay pues es evolucionar hacia las infraestructuras del conocimiento espacial, como podría corresponder a ICE Aragón. Por otro lado, pues también se produce un cambio legal en Aragón, que es la Ley 3/2021, la conocida como LIGA o Ley de Información Geográfica de Aragón, que bueno, pues un poco la conjunción de ambos aspectos pues son los que fuerzan dar este salto hacia adelante. A la vista de, ya como resultados, una vez ya se ha implantado, ¿cuál es la retrospectiva? Pues bueno, desde un mero aspecto o perspectiva económica, pues el resumen rápido es que la licitación que llevó y generó la primera versión de ICE Aragón pues tuvo un coste de unos 140.000 euros en 30 meses y que, según estudio interno de Gobierno de Aragón, aplicando dos metodologías, una de la Unión Europea y otra nacional, pues ICE Aragón aparentemente pues tendría a haber supuesto un ahorro para la sociedad del orden de más de 700.000 euros, con lo cual desde un criterio exclusivamente, digamos, financiero o económico, pues bueno, ya supondría una posible justificación, ¿no? Que, en resumidas cuentas, pues al menos ahorra dinero y tiene una eficacia detrás. Y además, como servicio de cara al ciudadano, pues los datos lo que están mostrando es que se han triplicado los accesos desde mayo de 2023 de la IDE Aragón, una vez ha pasado a ICE Aragón, ¿vale? Así que ya al menos ya hay un par de factores que bueno, que están dando indicios de que parece que es un buen camino. Entrando en el cómo está hecho, pues no vamos a entrar mucho en el detalle de las piezas y los componentes tecnológicos, pero sí que dar alguna pincelada. Pues bueno, la infraestructura subyacente pues es la IDE, que todos conocemos, pues con los productos típicos, ¿no? del software libre, de PostGIS, pues GeoServer, GeoNetwork y estas cosas. También está apoyada, al ser un grafo de conocimiento y tecnología semántica, pues con la iniciativa Aragón Open Data, existente desde hace bastantes años y pionera en la administración pública española. Y hay algunos otros elementos pues de apoyo, pues como procesos internos en Kettle y pues, búsquedas en Solar y algunos otros servicios, pero bueno, un poco más indirectos. Y bueno, aquí tenemos otra visión. Y un último aspecto también es que pues bueno, ahí se dispone un repositorio de código donde se difunden los determinados aspectos lo más relevantes y más propios y característicos en un repositorio Git
bueno, muestro un poco ahora a continuación detalles, pues esa es la URL y todos los códigos que hay ahí publicados y los servicios que se ofrecen. Bien. También están incluidas algunas aplicaciones. Por último, ¿dónde aplicar esto? ¿Cómo aplicar y cómo relacionarnos con los conjuntos de alto valor? Pues la principal forma de acceder, al menos desde el punto de vista más como usuario, a la infraestructura de conocimiento espacial es a través del buscador, mediante la búsqueda. Así que, bueno, pues buscamos y en base a los resultados podemos ir descubriendo y navegando y obteniendo información relacionada que se ha establecido esas relaciones para ir obteniendo más y más contenido cada vez, ir descubriendo los diferentes conjuntos de datos y elementos que existen en la infraestructura. El conjunto de conceptos que están incluidos pues es bastante amplio. Creo que no se llega a leer bien, pero bueno, pues hay pues, espacios naturales, el callejero, elementos de educación, de sanidad, en fin, bastantes elementos. Y también se puede llegar a obtener una ficha más detallada, ¿vale? La primera era una ficha resumen o infobox integrada en la propia caja de búsqueda, en el listado de resultados, y bueno, pues también hay fichas con más y más relaciones que no caben todas en un primer vistazo o que no se ha considerado que son como las más relevantes. Más elementos relacionados, pues bueno, el encadenamiento, la integración, especialmente para conjuntos de alto valor, pues bueno, ahí se citan lo geoespacial, observación de la Tierra, medio ambiente, meteorológico, estadístico, de empresas y de movilidad. ¿Cómo se plantea? Pues mediante el propio grafo de conocimiento y sus relaciones y también en base a servicios y aplicaciones que se han desarrollado sobre la ID nativa. Un ejemplo, un poco como resumen y compendio de todo esto, pues podría ser el Atlas de Aragón, que combina datos cartográficos, estadísticos y alfanuméricos y bueno, incluye una visión, unos pantallazos sobre una de las fichas de cada uno de los numerosos conceptos que hay, pues el índice de juventud, por ejemplo, pues además de una descripción arriba a la derecha, para uno de los años concreto, pues se puede obtener pues mapas, gráficos y las tablas que subyacen con los datos que han generado las representaciones anteriores, desglosadas por años, series temporales, municipios, comarcas y todo lo que hay detrás, ¿vale? Además de este atlas, pues bueno, mostrar también que hay otros resultados. Está tanto el buscador, que ya también lo hemos visto, hay otra iniciativa que es el GeoBoa, el Boletín Oficial de Aragón, desde una perspectiva geográfica y todas las relaciones y conceptos que surgen y cómo se analizan con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, el régimen jurídico del territorio, la aplicación de donde vivo, el sistema de indicación de indicadores territoriales de Aragón o el ya citado Atlas. En fin, el conjunto es bastante extenso. Y por último, pues presentar los siguientes pasos y algo más de información sobre la iniciativa para los que puedan estar interesados. Pues el principal siguiente paso que se tiene en la plataforma es incrementar el volumen de información relacionada que hay para cada vez tener un grafo más y más amplio. Y por último, pues ya he dicho, para más información pues hay diferentes enlaces en la presentación, ahí se ven pues tanto la propia web de la iniciativa ICE Aragón, un vídeo, una publicación de carácter más científico tecnológico, que es un cuaderno técnico y bueno, pues como usuario pues también ponerse a buscar cosas, ¿no? Directamente sobre el buscador. Y hasta aquí la presentación. Creo que vamos bien de tiempo. Aquí está el contacto de Rafa, yo estaré por aquí entre hoy y mañana y agradecer a todos la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas para...? Sí. Hola. ¿Sí? Bueno, enhorabuena por el trabajo y
Me ha surgido una duda porque me parece muy interesante el vínculo que habéis hecho con el boletín oficial. ¿Podrías explicar un poquito más en qué consiste este vínculo y si de alguna forma oficializáis la cartografía que se está publicando a través del portal del conocimiento? Sí, bueno, GeoBoa lo que hace es diariamente, cada vez que se publica el boletín, pues buscan referencias territoriales, tanto de comarcas como de las unidades administrativas básicas, de municipios. También hay otros como matrículas de montes, de espacios naturales, y todo eso se va identificando como que en el día del actual hay una referencia de esta entidad territorial en base a este artículo. De esta manera luego se puede ver, se ha procesado desde el año 2000 y se puede ver, pues, hacer distintas analíticas y ver cuáles son las parcelas que más veces han podido surgir o qué municipios si han tenido una diferente, más citaciones o más actividad difundida. También se está categorizando un poco los tipos de... No se indexa todo el boletín, se indexan solo algunas secciones, pero bueno, sí que se puede ver pues si ha habido más autorizaciones pues para parques eólicos, por ejemplo, en una determinada zona. Este tipo de cosas es un poco todavía la fase que queda por analizar y explotar convenientemente, pero primero es dotar de contenido. Y se está mostrando en el visor de ICE Aragón, en el visor 2D, hay una capa que es el BOA del día, puedes elegir el día y ves las apariciones que se han localizado. Obviamente es un producto que está todavía en sucesivas mejoras porque claro, al final pues, son técnicas de extracción a partir del lenguaje natural. En el boletín se escriben las cosas de muchas formas, muchas veces no siempre el nombre oficial, no siempre de la misma manera, pero bueno, la parte más destacada es esa. Yo creo que la que más se usa es la de la identificación de parcelas, ¿vale? Hola. Una pregunta, no me ha dado tiempo a ver muy bien la transparencia de las distintas aplicaciones que usáis, ¿no? Pero lo mismo estaba ahí puesto y no lo he visto, pero he visto que hablabais de Open Data y quería saber cómo se relacionaba la ICE de Aragón con Open Data, con datos abiertos. Bueno, la principal relación es que ICE Aragón está sobre Open Data. Entonces, el servicio que da soporte al almacenamiento de la información de datos RDF y el Sparkle Endpoint es el mismo. Está cargado en un grafo, en un espacio, en una base de datos no SQL del servicio de Aragón Open Data. La principal ventaja añadida es que como en Aragón Open Data ya hay más datos RDF y se establecen y se están referenciando los elementos con la misma identificador URI, el potencial y los datos que se obtienen es muchísimo mayor. Entonces, en Open Data, Aragón Open Data, se estaba publicando pues, la tasa de paro por municipios. Desde ICE Aragón se añade información, pues, no sé, planeamiento urbanístico de ese mismo municipio. Como comparten la misma URI, lo podemos enlazar y obtener un grafo muchísimo más extenso. Hola, David. Una pregunta sobre los vocabularios. Imagino que estáis utilizando GeoSparkle, pero que conforme a las capas de información y a toda la información que estáis publicando, las intervenciones que estáis haciendo están basadas en algún estándar, estáis haciendo creación propia. Pues hay un poco de todo. En principio, la ponencia de mañana va un poco más en este sentido. Sí que se está intentando reutilizar el máximo vocabulario ya existentes, pues, por ejemplo, de la iniciativa de datos del IGN español, también de datos del IGN francés y algunos otros. Creo que también hay información sobre glaciología y geología austriaco. O sea, se ha intentado buscar bastantes elementos muy, muy concretos. Obviamente no siempre se tiene el nivel de detalle, a veces ha habido que recurrir. Un poco el espíritu es intentar definir de forma muy detallada los elementos más característicos de Aragón,
como pueden ser los ibones, que son lagos glaciares del Pirineo, o las comarcas, otros, o sea, como elementos muy característicos, y todo lo que se pueda reusar de vocabularios generales, aun a veces sacrificando detalle, que no merece la pena. Se ha considerado que no merece la pena el establecer una nueva categoría para un pequeño matiz, ¿no? Y eso es un poco lo que la aproximación que se ha seguido. Creo que sí. ¿Más preguntas? Me ha parecido muy interesante la presentación. Me ha parecido muy interesante también el hecho que hayáis podido calcular un poco, después del coste y el ahorro que supone, después de una IDE, ¿no? ¿Esto lo habéis calculado en base a alguna información que disponéis en el propio... Bueno, esa parte no la conozco muy bien, eso Rafa es quien más podría responder. Pero vamos, sí que creo que hay 2 informes y 2 metodologías que vienen citadas en la presentación, y lo que se ha hecho es aplicar esa metodología para hacer el cálculo del ahorro de costes. Ahí me remito a, tendréis que hablar con Rafa. Está por aquí por el streaming, pero bueno, como creo que no puede participar, pues nada. Podemos contactar. Muchísimas gracias, pues. Muchas gracias. Vamos ya con la última presentación. En este caso tenemos a José Manuel Vázquez, del Gobierno de Navarra, que nos va a presentar IDENA y API-SIGNA años después, novedades sobre funcionalidades, contenidos y aplicaciones web geográficas. Cuando puedas, José Manuel. Buen día, buenos días. Intentaré ser breve porque ya tenemos todas ganas de café, me parece. O sea, que les acabamos en tiempo. Bueno, esto surge cuando nos dijeron, va a haber unas GIDES como cada año, ¿y qué contamos nosotros? Entonces nos acordamos que hace 5 años, creo, estuvimos en Menorca, contamos un poco cómo habíamos el lavado de cara que le habíamos hecho al visor de IDENA, de nuestra infraestructura de datos espaciales. Entonces, pues hemos pensado en contaros un poco qué ha pasado desde entonces, que han pasado muchas cosas, incendios, volcanes, una pandemia, bueno, no sé, vamos a hablar. Pero aquí seguimos, entonces vamos a intentar contaros qué hemos hecho en ese tiempo. Voy a ser muy breve, primero vamos a contar intentar explicar quiénes somos nosotros, hablar de la API-SIGNA, qué hemos hecho en el visor IDENA los últimos 5 años y 4 apuntes de qué intentamos hacer en el futuro con él. Bueno, el SIGNA es, pues yo lo calificaría casi como una IDE pequeñita. Es una especie de órgano colegiado donde estamos representados varios, más o menos todos los actores importantes en cuanto a información referida al territorio de Navarra, pero en un entorno colaborativo. O sea, tampoco somos un instituto cartográfico, una unidad jerárquica dentro del gobierno, sino somos una unidad horizontal. Intentamos, pues, buenamente coordinar todas las iniciativas que existen. ¿Y quiénes estamos ahí? Pues, por parte del Gobierno de Navarra, fundamentalmente somos los más presentes, están los grandes productores de información geográfica. Pues la cartografía, el catastro, los nombres geográficos, medio ambiente y sus 7 millones de capas que piden todas las directivas estas que hay por ahí. Cultura, luego también tenemos entes externos como la Universidad Pública de Navarra, varios ayuntamientos, un foro de entidades locales
que intentamos crear para suplir a esa inexistente diputación en nuestro territorio, pero bueno, intentamos ir aglutinándolos. Van entrando poco a poco mancomunidades de servicios según van digitalizando sus redes. Empresas públicas, pues casi la mayoría. Tacasa es nuestro socio tecnológico, por decirlo así. Vosotros siempre veis, aquí está, soy los de Tacasa. Pues sí, hay mucha gente de Tacasa y luego hay otras encargadas pues, de residuos, de medio ambiente, de agricultura. También hay alguna federación deportiva como la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, muy activa. Bueno, pues, ahí la geografía es una parte muy importante. Y somos todos los que estamos ahí en ese mare magnum intentando echar a funcionar esto. Que es que todos los que estamos aquí en esos que os he comentado antes, metemos una información en una cosa que conceptualmente llamamos el almacén Signa, que publicamos mediante servicios estándar en nuestra infraestructura de datos espaciales, y por encima de eso tenemos lo que llamamos el geoportal de Navarra, donde un poco pues tenemos enlaces a toda la información que hay dentro, quiénes somos, cómo acceder, cómo ponernos en contacto con nosotros. Un poco es como el portal de presentación para acceder a todos los servicios que tenemos. El API Signa, bueno, como os comenté, eso en 2015 era, no, 2017, 18, presentamos la renovación que hicimos del visor de IDENA. Y las tripas, por decirlo así, la plantilla con la que trabajamos, al final hemos publicado como un API de open source, el API Signa que está publicada en GitHub, que en esa época era una cosa muy inicial, pero ya está bastante establecida. Y es efectivamente eso, es una API JavaScript, como otras APIs que hay por ahí, como Mapea o Eceni, para visualización y edición dentro de poco de datos georreferenciados. Está licenciada como open source, yo creo que es la más liviana que había, la que se puede utilizar casi de cualquier forma, y si quieres utilizarla, pues está disponible en GitHub como cualquier código de open source. Y actualmente estamos en la versión 4.1.0. Creo que en el 18 estamos en la 2.1 o algo así. Y vamos publicando pues 2 o 3 versiones al año, según van cambiando. Unas son más gordas y otras más pequeñas, como cualquier software. Y se está utilizando pues poco a poco por un montón de gente. En Gobierno Navarra se han desarrollado un porrón de aplicaciones. Aquí os cito un poco las que son públicas, luego hay otras internas que pues, utilizan los bomberos o los policías forales, que no, por su tipo de información que manejan no es pública. También algunos ayuntamientos van empezando a utilizarlo, a hacer sus propios geoportales, y el de Pamplona, claro que es el más grande, es el que tiene más uso, y también se ha empezado a utilizar fuera. Por ejemplo, hace unos años ya la ID de Menorca está basada en el visor, está basado en el API Signa, y lo más gordo que estamos ahora, ya desde el año pasado, es que la red europea SIGMUN, que son casi 600 entes locales, van a empezar a utilizar como motor geográfico de su visor el API Signa. Ya, bueno, ya tiene una utilización bastante potente. Y también hay algunas entidades particulares, o sea, que no son públicas, pues que también lo utilizan. Y evidentemente el visor IDEA, que es, por decirlo así, el banco de pruebas que tenemos del API Signa. Todo lo que va saliendo lo vamos a ir probando. Entonces, os voy a contar un poco. Pensaba contaros online utilizando visor IDEA en un navegador, pero como no es posible, pues os he puesto unos cuantos pantallazos para contaros qué mejoras tiene tanto el visor IDEA como el API Signa subyacente que utilizamos. Entonces os voy a contar un poco hasta hoy qué ha cambiado en estos últimos 5 años. Bueno, el visor IDEA, lo veis, más o menos es esto. Al final tiene pues una tabla de contenidos, con qué mapas de fondo hay, qué capas vamos cargando, qué capas disponibles. También tiene un buscador para buscarlo tanto por el título como por el abstract. Podemos añadir mapas externos y podemos hacer ciertos dibujos, imprimirlo, descargarlo, compartirlo, cargar rutas, y también tiene un modo de funcionamiento offline. En portátil pues no tiene mucho sentido. Bueno, en portátil sí, pero en un ordenador de sobremesa no. Que nos descargamos el mapa que queremos de la zona que vamos a andar y lo bajamos en offline y vamos andando por ahí y grabar rutas. Y aquí tenemos también la leyenda y unas cuantas herramientas de centrado, zoom, etc. ¿Qué es lo primero que hicimos? Pues ampliar antes era la típica
visor antiguo, de decirlo así, que tenías un tercio de pantalla ocupada por la tabla de contenidos con todas las capas. Lo que hemos hecho es, vamos a darle, ya que es un visor de mapas, pues protagonismo al mapa. Entonces se encogen todas las ventanas y todas las herramientas para darle todo el espacio necesario al mapa, como se hace ya en cualquier visor más o menos un poco moderno. También en 2019 lo convertimos en una aplicación web progresiva. Claro, el API Signa es responsable por si funciona tanto en dispositivos móviles como en escritorio. Y desde el 2019 pues, también se puede instalar como una especie de aplicación nativa en el móvil. También hemos añadido metadatos tanto a todas las capas que cargamos, que están metadatadas en un catálogo estándar, como a los mapas de fondo. Y capas propias de IDENA, pues hemos llegado ya a unas 1.600 capas que podemos acceder desde el propio árbol. Pero añadiendo servicios de cualquier IDE estándar, pues todo lo que queráis y más allá. Lo que es en las capas cargadas, hemos ido cambiando poco a poco todas las funcionalidades que tenemos. Para una capa que hemos cargado al mapa, pues tenemos una AI que nos lleva el metadato, podemos encenderla, apagar, o sea, visualizarla o dejar de visualizarla, irnos a la extensión máxima de la capa, ejecutar consultas, que lo veremos luego con esta lupa, borrarla o dotarla de transparencia más o menos para otras capas debajo. Y si pulsamos sobre estas 3 rayitas, pues podemos muy fácilmente subir o bajar una capa encima de otra o cambiar el orden de visualización. También una cosa muy interesante creemos es compartir los mapas. Una vez que nos hemos puesto las capas que nos gustan en el sitio que nos conviene, con la transparencia que nos apetece, pues sencillamente hacemos un clic, nos queda una URL muy cortita y eso se lo mandamos a cualquier persona. Ah, por cierto, ahora que veo el pájaro en Twitter, dentro de poco pondremos la X o esperaremos a que se lo cargue directamente y no la pondremos. Ya veremos, algo así haremos. Entonces, con esto conseguimos hacer un visor temático en 4 clics. Voy a desarrollarme un visor de los cotos de pesca de no sé qué. Pues me pongo la capa, la acento donde quiero, mando el enlace y ya me he hecho un visor. Entonces así podemos hacer como churros. Y lo puede hacer cualquier usuario con un cursillo de 2 horas. También hemos ido añadiendo los formatos que podemos volcar, pues un SAP file o un GML o un KML al visor y se carga y lo podemos descargar pues poco a poco vamos añadiendo formatos. Me parece que ya muchos más no creo que nos vayan saliendo. Entonces también podemos utilizar el visor como un conversor de formatos. Yo tengo un SAP file, lo convierto en geopacaje y le cambio de sistema de coordenadas o le doto a una línea del perfil altitudinal en función del modelo digital del terreno. O sea, poco a poco estamos viendo que hay un usuario básico ya no necesita un SIG de escritorio. Con herramientas de este tipo, a lo básico no hace falta, bueno, no vamos a decir gastarse dinero ahora tampoco porque está QGIS, pero bueno, pero no hace falta montar todo eso ni dar un cursillo muy profundo. También incluimos las imágenes de Street View, que al final sí que son muy útiles para posicionarte, pero ¿dónde estoy? Poner la foto y si ha pasado el coche por ahí, pues lo tienes. Esto lo único que tiene coste, pero bueno, normalmente salimos casi todos los meses de a 0 euros. Menos en vacaciones, y no sé qué pasa, la gente se planifica el viaje y empieza a mirar a saco y entonces cuando nos llega la factura con algo de dinero que tampoco es mucho. Pero como tampoco sabemos cuál es la tarifa, porque la cambian cada día, pues ya veremos. Si algún día hay mucho dinero, pues lo quitamos y se acabó. También tenemos, otra novedad que hemos hecho es la visualización, tanto cuando hacemos un clic sobre el mapa, nos dice tanto la altitud respecto al nivel del mar, como la altitud del objeto que hemos pinchado. En este caso es el planetario Pamplona. Si pinchamos encima de la cúpula nos dice que el suelo está a 441 metros y que la cúpula mide 19 metros de alto. Hay que calcular la diferencia entre el MDT y el MDS, o sea, el digital del terreno, el digital de superficie, que está hecho con el LIDAR del 2017, miro, sí, ¿no? Eso. Y cuando llegue el del 24, pues ya veremos lo que hacemos. También eso nos permite, si cargamos un GPX, mostrar la altitud que nos trae el GPX y la altitud que nos tocaría ese camino según el modelo digital del terreno que tenemos cargado. Vemos las diferencias, que siempre hay alguna pequeña diferencia. Es el ISO y el otro es
ortométrico. Siempre que tenemos una capa con distintos atributos, haciendo un clic, pues Capture Info nos dice los valores de esos atributos. Pues hemos perfeccionado esto para que pueda haber imágenes, vídeos o audios. Que sean tanto en este pequeño bocadillo como que se pueda ampliar y en pantalla completa vemos la fotografía o el vídeo ya funcionando, el audio pues lo oímos, lo podemos ver y con una pequeña forma de escribir los nombres, pues conseguimos que se puedan ver de esta forma. Y yo creo que lo más importante que hemos hecho en estos años son las consultas alfanuméricas sobre las capas. Aunque os decía antes que en una capa cargada tenemos una lupa, si pinchamos ahí se nos abre la posibilidad de hacer consultas como dime, en este caso serían pues, los municipios que tienen más de 10 puntos de recarga de vehículos eléctricos y además otro campo que yo que sé, que empiecen por A y que además tenga una altitud superior, bueno, todo lo que se nos vaya ocurriendo y nos da una lista y nos lo marca en el mapa. Aquí no podéis verlo, pero no, y nos va diciendo dónde está. Nos saca una lista prevista y podemos ir refinando esa consulta. Y también podemos hacer sobre esa consulta o de primeras, hacer una consulta espacial. Igual que esté dentro o interconecte con otra capa o con un polígono que dibujo o una raya que pinto, pues dime todos los municipios que intersectan esta raya, que puede ser una línea eléctrica, lo que queramos. Y una vez que tenemos esa tabla de resultados, pues hacer varias cosas. Exportarla a un Excel para hacer nuestro trabajo que queramos, exportarlo en cualquiera de esos formatos que os he dicho antes, para hacer lo que queramos, y ya lo que es para nosotros lo más interesante es que puedes compartir esa consulta. Se la mandas a otro señor y se le abre el visor IDENA con esa consulta para ver los resultados y si quiere cambiar la consulta o refinarla, pues sigue añadiendo criterios o quitando o lo que sea. Ya es compartir la consulta, no los datos. Entonces eso es un poco el resumen de lo que hemos hecho en nuestros últimos 5 años. Y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo podéis ver porque la hoja de ruta es pública. O sea, estáis aquí también, pues vamos a hacer esto, hemos hecho esto y tenemos previsto. O sea que es consensuado con todos los que lo están utilizando. Y como son muchos, Simón, pues va creciendo. Pero así resaltar cosas que estamos ya a punto de sacar, la edición tanto alfanumérica y gráfica, tanto de una capa por WFS en un servidor, como archivos locales. Ahí es donde nos estamos dando tortas porque hay muchos tipos de archivos locales y un KML no es igual que un GeoJSON o que un GeoPackage, pero bueno, yo creo que en un mes o 2 estaremos ya en disposición de lo que decíamos, que ya no va a hacer falta un escritorio porque hasta vas a poder editar un archivo con esto. Y cosas a futuro que están en esa lista y que haremos algún día, pues la carga de imágenes georreferenciadas, dar soporte a la dimensión temporal, que es algo que nos piden los de estadística. Por ejemplo, tengo mis series de población y no las puedo pintar por tiempo, pues eso lo haremos. Y la navegabilidad, que la vamos a meter en la lista, pero también no está en la lista. Pero la meteremos en breve. Y sobre todo siempre pues con las premisas de que sirva para algo, que sirva para todo el mundo y que ya que los ciudadanos estamos utilizando el dinero de los ciudadanos, pues que retorne a ellos y lo puedan utilizar. Y eso es todo lo que tengo que contar. ¿Es alguna pregunta? Interesante y además el esfuerzo que hacéis para Igual nos empezamos. Sí, sí, de ahí. Vale, voy a sentarme. Ahora tengo que sentarme. Digo yo que agradecer a José Manuel la presentación, además agradecerle el esfuerzo que se hace para poder disponer de una aplicación, de una API, ¿no? Que sea, digamos, reutilizable, ¿no? y de forma de código abierto. O sea que felicidades y gracias, ¿no? para poder compartir y ahorrar por parte de las administraciones públicas, ¿no? Vamos a ver algunas preguntas. Aquí.
Aquí hay que, no funciona. Es que no se va a oír. ¿Te puedo acercar esto? ¿Bien así? No puedo acercar más. Yo tengo dos preguntas. Una es para la API Sidna y otra para el visualizador. De API Sidna, ¿cómo hacéis para comunicaros con vuestros clientes, quien utiliza API Sidna, cuando tenéis nuevas versiones tanto de vuestros plugins o de la API en sí, para que estén pendientes si tienen que cambiar las librerías o no tienen que cambiarlo, para que estén al día? ¿Cómo se comunican ellos cuando hay algo que no funciona, les da errores cuando esas versiones? Y luego, respecto al visualizador, cuando habéis hablado de la parte de modelo digital del terreno y del de superficies, ¿qué es lo que tenéis por debajo? ¿Si tenéis un servicio o cómo tenéis esa información de altitud? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, mantenemos una lista de los conocidos que la están utilizando, que son, pues eso, la Red Simón y unos cuantos externos, y normalmente avisamos antes de cuando hay un cambio para que vayan probándolo. También recomendamos que no accedan directamente al API, se la descarguen cada vez que ejecutas la aplicación, sino que se guarden una versión congelada por si hay algún cambio. Y de todas formas, los cambios en GitHub están siempre disponibles. Comunicarse o abrir una issue en GitHub o mandar un correo a sidna@navarra.es. La forma más sencilla es si descubrís algún fallo en el que estáis utilizando. Y luego el MDT, a ver si me acuerdo. Utilizamos en Navarra el MDT propio, MDT y MDS, con un servicio web WPS que hemos desarrollado. En Francia, cuando pinchas encima de Francia, llamamos a los servicios del IGN francés. Cuando pinchamos en España, llamamos al servicio del IGN español, y como hay veces que falla, lo siento, pero es verdad, hay veces que falla, entonces tiramos de Google, del servicio de Google, igual que en el resto de Europa. Pero intentamos utilizar nuestro servicio en Navarra, fuera en Francia el francés, en España el español, y como hay veces que suele fallar, pues tiramos del de Google, que también pues, en época de vacaciones, pues, es que es verdad, se nota. En junio o así, dice, joder, la gente empieza a planificarse los viajes y no llega la factura. No es mucho, pero llega. Pues eso tenías que preguntarle al desarrollador. Tiene una explicación que me la contó, pero no te la puedo decir, no me acuerdo ahora mismo. Si quieres, nos mandas un correo a sidna@navarra.es y te contestamos el porqué. Había alguna razón, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Más preguntas para José Manuel? ¿Nadie más? Pues bien, pues muchas gracias. Al café. Ahora...